Y a continuación vamos a conversar de el dinero, de las cosas, están más caras, están más baratas, cómo está la inflación. Recordar que llegó a los 2 dígitos el año pasado y la verdad es que se preveía un escenario súper complejo en términos económicos para este 2023, principalmente el primer trimestre. ¿Fue así? ¿Es así? ¿Será así? Para conversar de eso estamos con Leonardo Rivas, él es académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Leonardo, ¿está más cara la vida o no está más cara la vida? A ver, efectivamente durante el año 2022 recién pasado, efectivamente tuvimos un pic de inflación no visto desde los últimos 30 años. Llegamos a un nivel de un 14%, que es bastante alto para las condiciones actuales, ¿cierto?, de nuestro país. Y efectivamente eso dice relación, ¿cierto?, con un nivel de un costo de vida, ¿cierto?, un costo de la vida mucho más alto para las personas, sobre todo aquellas personas, ¿cierto?, que ven directamente relacionado este mayor nivel de IPC en sus ingresos, sobre todo, ¿cierto?, porque hay una relación directa entre lo que es la inflación con los salarios que reciben las personas, en el sentido de que si aumentan, ¿cierto?, los productos, los salarios de alguna forma también se ven digamos, alterados en función de la disponibilidad de recursos que las familias pueden tener. Y claramente hemos tenido, y ha costado, ¿cierto?, por parte del Banco Central, que es quien tiene la misión de manejar la inflación aquí en Chile a través del manejo de la política monetaria particularmente, ha costado bastante, diría, ¿cierto?, entre el aumento de tasas permanente que he tenido y persistente en el tiempo, bajar los niveles de tasa de inflación del 14% que tuvimos en el año pasado a hoy día que tenemos un 11%. Entonces surgen varias preguntas al respecto, ¿cierto? Bueno, ¿por qué entonces el Banco Central, como lo ha planteado, ¿cierto?, la misma presidenta del Banco Central últimamente, o las preguntas que se hacen, es por qué se ha demorado tanto esta baja, a pesar de tener altas tasas de inflación, esta disminución en cuanto a la alta tasa de interés, perdón, ¿cierto?, esta lentitud respecto de la recuperación nuevamente de la inflación. Y tiene varios factores. Hay varios factores, pero volviendo como para hacer una comparación y las personas que nos están viendo en la casa puedan entender. El año pasado llegamos a una inflación altísima. Normalmente Chile bordeaba el 3, y algo. ¿Cuál era el porcentaje normal antes de comenzar la pandemia, antes del estallido social? Sí, Chile, a ver, un poquito haciendo historia, Chile normalizó su inflación de 2 dígitos, ¿cierto? A finales de los 90, a principios del 2000, ya bajamos a cifras de 1 dígito de inflación, un poquito para que la gente entienda. La inflación se mide a través de un índice que está compuesto por distintas divisiones digamos, de distintos bienes que conforman una canasta. Estos bienes, bueno, van desde bienes que tienen que ver, ¿cierto?, con alimentación, bebidas gaseosas, tienen que ver con servicios básicos, arriendos, transporte, salud, educación, ¿cierto? Una cantidad de actividades económicas que se miden a través digamos, de la disponibilidad hacia las personas. Este nivel de precio comenzó a bajar paulatinamente y llegó prácticamente a 2 dígitos, de 2 dígitos, perdón, bajó a 1 dígito, 1%, 2% era la tasa de inflación normal que nosotros teníamos. En el 2000, en los 2000, exacto, decir, los 2000, ¿cierto? Incluso prepandemia, nosotros teníamos tasas de un 1%, ¿cierto? No más allá del 3%. El 3 era como el tope que teníamos. Claro, es como el límite, y es como el objetivo principal del Banco Central, mantener una tasa de un 3%. ¿Ya? Pero llegar al 14 que llegamos el año pasado, sin duda no lo vivíamos desde los inicios de la década del 90, pero esto se afectó directamente a nuestro bolsillo, ¿cierto? Vimos cada vez que íbamos al supermercado a comprar al almacén de la esquina que lo que valía determinado precio ya estaba al doble, algunos al triple de más caros, y por supuesto yo recuerdo haber terminado el año pasado acá en el matinal hablando de una recesión para Chile para este año 2023, en específico el primer trimestre.
¿Fue así, es así o no es así? A ver, hoy día, si uno se remonta efectivamente al último trimestre del año pasado, nosotros estábamos prácticamente en una recesión técnica, por así decirlo, ¿cierto? Que son 2 trimestres consecutivos de la disminución del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en este primer trimestre se vio una leve reactivación, ¿cierto? De un 0,1% en este caso respecto de la medición del crecimiento económico en Chile, el PIB. Sin embargo, esto hay que ser muy cauteloso porque la proyección del Banco Central a través de todos sus modelos económicos que sostiene, bueno, y muchos expertos, economistas, ¿cierto?, plantean de que la inflación, de que el crecimiento del país en este año 2023 no va a ser más allá de una tasa de un 0,2% aproximadamente, ¿ya? Y antes habitualmente... Nosotros estábamos en una tasa de crecimiento rondeando el 2%, entre el 2 al 3%. ¿Ya? Ahora ya está sin movimiento casi. Exacto, recordad que en la década del 90 tuvimos tasa de crecimiento del 7%, ¿cierto?, que nos posicionó como un país bastante a la vanguardia, los jaguares en general del Mercosur. Éramos muy bien ponderados y todavía, digamos, tenemos una economía bastante sólida por los manejos macroeconómicos que también tiene el país a través de las políticas del Banco Central y las políticas fiscales. Sin embargo, estas se han visto bastante deterioradas, principalmente por los choques externos que hemos tenido, ¿cierto? Hemos tenido este tema de la crisis de Rusia con Ucrania, ¿cierto?, que ha generado tensiones geopolíticas a nivel internacional. Eso ha aumentado significativamente el costo de los productos importados, ¿cierto? Eso significa que aumenta el costo de aquellos productos que se compran afuera del país, ¿cierto?, y que ingresan a nuestro país con un costo superior. Por lo tanto, eso se ve reflejado de manera significativa, no solamente los productos que se llaman bienes durables y no durables, principalmente los bienes, en este caso no durables, que son principalmente los alimentos, ¿cierto?, productos manufacturados desde afuera, ¿cierto?, que son de primera necesidad, llegan a nuestro país con un costo mucho más alto. Claro. Asimismo, los combustibles han aumentado significativamente también, y eso también ha pegado fuerte respecto a todo el encadenamiento productivo que nosotros tenemos en nuestra economía. Por lo tanto, este costo se traspasa a distintos bienes y que lógicamente hoy día lo vemos reflejado en el alza persistente, ¿cierto?, de todos los productos de la canasta que mide el Instituto Nacional de Estadística. O sea, podríamos decir que hoy, desde abril de 2023, las cosas están más caras. No ha habido una baja, digamos, en los precios, que es lo que estamos todos esperando. Sí, bueno, esa es la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo los precios se van a mantener bastante altos, ¿cierto? Y hemos notado, ¿cierto?, de acuerdo a los datos que entrega el Instituto Nacional de Estadística, hemos visto que efectivamente han habido algunos cambios importantes, ¿cierto? Sin embargo, hay otros productos que se mantienen, productos y bienes y servicios, ¿cierto?, que se mantienen aún con variaciones altas todavía. Por ejemplo, estamos hablando que el pan, la carne, el pollo, ¿cierto?, y todo lo que son bebidas gaseosas, y la gente lo puede notar, ¿cierto?, han sido lo que más han subido prácticamente los últimos 12 meses. Esto ha tenido una variación, pero muy bajita, ¿cierto? Prácticamente se ha visto una disminución, pero básicamente este IPC, digamos, es por sobre el 15%, estamos hablando de tasas de 17% prácticamente. Si hoy día tenemos un promedio del 10 o 11%, 11,1%, imagínense estos bienes que son los que más pegan a la canasta, porque en el fondo familiar. El 11% que dice usted es el promedio. Exacto. Hay bienes que son mucho más caros, otros que están mucho más. Ahora ha habido algunas disminuciones, por ejemplo, los servicios como de comunicación, ¿cierto? Algunos relacionados con el vestuario, por ejemplo, aumentó bastante. El tema de la salud y la educación también han sido en este caso han pegado fuerte en cuanto a los costos, principalmente los exámenes de laboratorio, ¿cierto?, de las personas. El aumento en las enfermedades también ha significado un rechequeo por parte de la población en cuanto a aumento significativo también de este tipo de prestación. Por lo tanto, eso también ha afectado a un aumento significativo también dentro de la canasta. Y como les decía, ¿cierto?, ¿por qué ha costado tanto, a pesar de la paulatina aumento de las tasas de interés, ¿cierto?, por parte del Banco Central? Y hay un fenómeno en economía que tiene que ver con la inelasticidad de la inversión, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significa la inelasticidad de la inversión? Que independiente de que se aumenten las tasas de interés, ¿cierto?, las familias y las empresas igual siguen invirtiendo o están con una expectativa tan alta respecto a la economía que aún
aún así, ¿cierto?, no desincentivan de alguna forma sus niveles de consumo o inversión, ¿ya? Por lo tanto, hoy día estamos viviendo un fenómeno similar a una inelasticidad en ese sentido de la inversión, en el sentido de que no hay un efecto inmediato y tampoco significativo respecto del aumento de las tasas de interés. Esto también se puede ver reflejado, por ejemplo, en el aumento de los créditos de consumo por parte de las familias, independiente de las tasas altas. Hay familias que igual siguen... Es que no tienen otra forma de hacerlo. Exactamente, hay familias que igual siguen endeudándose. Vimos en los últimos 2 años, ¿cierto?, los aumentos importantes que tuvieron en la renta de las personas, las pensiones, los retiros de la AFP, que eso también generó una mayor disponibilidad de recursos por parte de las personas y también generando a través de estos recursos mayor consumo, mayor inversión en algunos casos. Las transferencias del gobierno a través de los distintos ayudas y beneficios que bien son para las personas, porque lógicamente el costo es bastante caro hoy día, pero eso también genera una persistencia, como les decía, ¿cierto?, del consumo en el tiempo. Por lo tanto, también hace, independiente del aumento de la tasa de interés, que las familias sigan, o sea, que la economía siga funcionando a un ritmo que ya viene de alguna forma acelerado. En ese sentido, hay algunos aspectos de la economía que sí se han debilitado, que tiene que ver con la producción industrial, ¿cierto?, la disminución de las ventas en los supermercados, eso se ha notado. Sin embargo, bueno, la inflación lo que mide es cómo varía el precio, y los precios dependen mucho del nivel y la disponibilidad de productos que hay en una economía. Por lo tanto, si hay escasez, hay mayor demanda, lógicamente que estos precios van a subir. Y por lo tanto, uno pudiese pensar de que si los hábitos de consumo de las personas no cambian, lógicamente la inflación se va a mantener en el tiempo, digamos, de manera, se va a disminuir, digamos, pero va a ser muy difícil poder llegar incluso a la meta que coloca el mismo Banco Central. Sin embargo, se proyecta que de aquí a fin de año podemos llegar a una tasa de un 5%. Ya, que es bastante más bajo. Bastante más bajo. Del 11 que tenemos. Hábitos de interés, cambiar hábitos de consumo, dijo, hábitos de consumo. ¿Cómo cambiamos los hábitos de consumo? O sea, si en una casa habitualmente se comía 1 kilo de pan al día, hay que bajarlo a medio kilo. ¿Es eso cambiar un hábito de consumo o priorizar? Sí, es una pregunta importante respecto de, bueno, cómo vamos a redistribuir nuestro ingreso. Claro. En ese sentido, y las familias los pueden ver, ¿cierto? Uno puede ir a un supermercado, cotizar, chequear, ¿cierto?, cuánto vale, no sé, el pan, la bebida, hemos visto y se puede notar hoy día, antes quizás no, pero hoy día con mayor relevancia, se puede ver cuando una persona transita, digamos, de un local comercial a otro, la diferencia importante de precios que se están dando, ¿ya? Sí. Y eso se puede ver, porque antes, no sé, 10 años atrás, los precios eran relativamente similares, por lo tanto no había tanta diferencia, pero hoy día es importante, ¿cierto?, que cuando vean esas diferencias, las personas puedan sustituir un producto por algún otro más barato, o derechamente, si conocen otro lugar donde el precio, ¿cierto?, sea mucho más barato, claramente tener identificado, ¿cierto?, muy bien aquellos lugares donde es mucho más conveniente y les pueda servir, ¿cierto?, en ese sentido, para poder ahorrar algunos pesitos, ¿cierto?, y poder acceder, ¿cierto?, a los productos que en otros lugares son más caros. Más que hábito de consumo, principalmente tiene que ver con la forma en cómo yo distribuyo mi renta en los distintos niveles de necesidades que se presentan. Claro, y en los distintos lugares donde hoy día están estos bienes disponibles, ¿cierto? Porque también las personas reaccionan muy fuerte cuando van a comprar un producto, ¿cierto?, y tienen una primera necesidad y necesitan comprarlo, independiente del precio, van y lo compran, claro, igual, ¿ya? Entonces, no se toman el tiempo de llegar, ¿cierto?, no, voy a esperar un ratito, voy a ir a otro supermercado, voy a ir al local de la esquina que está más barato, y no, llegan y por impulsividad, ¿cierto?, llegan y compran y muchos lo compran con tarjetas de crédito. Y muchos lo compran con tarjeta de crédito. Hoy quizás no es el tiempo para comprar con tarjeta de crédito por el tema del interés, ¿no? Exactamente. Hoy día las tarjetas de crédito claramente es un problema para las familias, porque lógicamente muchas de ellas, ¿cierto?, están comprando y pagando al mismo tiempo, en algunos casos, el mínimo, ¿ya?, de la tarjeta de crédito. Y pagar el mínimo significa
pagar principalmente los intereses de esa tarjeta de crédito, que al final y al cabo, ¿cierto? Va a seguir incrementándose el costo principalmente de la deuda, y que a la larga, en definitiva, va a significar un sacrificio, ¿cierto?, futuro, y una menor disponibilidad de recursos. Quizás las familias a lo mejor están esperando que bajen las tasas de interés, y probablemente por eso están a la espera de que, bueno, aprovechemos, ¿no?, ¿cierto?, ocupemos las tarjetas de crédito, pero eso claramente que le hace un daño no solamente a ellos, sino que en general todos están teniendo el mismo comportamiento, y eso está haciendo que sea un poquito más difícil el manejo macroeconómico también del país. Leonardo, si eso fuera, que muchos se están endeudando con la esperanza, digamos, que las tasas de interés bajen, ¿cierto? ¿Tiene retroactividad esa baja de la tasa de interés o es la deuda que se adquirió hace tiempo? No, claramente que, por ejemplo, si hoy día una persona quiere repactar un crédito... con repactación, claro, sería. Quiere, por ejemplo, pagar o prepagar un crédito, le pueden de alguna forma adelantar todo el pago de intereses y puede pagar una deuda sin mayor problema a su costo, claro, a su valor actual. Sin embargo, si quiere renegociar su deuda, ¿cierto?, va a tener que, lógicamente, renegociar la deuda con un valor de una tasa de interés muy alta. Por lo tanto, si hay familias que hoy día están esperando renegociar su deuda, a lo mejor están esperando que baje un poco más la tasa de interés, claro, en un par de meses más voy a renegociar porque va a estar más barato. Es lo mismo que pasaba con los créditos hipotecarios. 3 años atrás, los créditos hipotecarios tenían tasas de interés, no sé, del 2%. Hoy día prácticamente tenemos crédito hipotecario que lo están entregando 5 o 6%, y por lo tanto ha sido complejo para las familias. De hecho, familias que no se están endeudando, claro, para poder comprar casa, y por lo tanto están recurriendo a arriendos que hoy día dentro de la canasta están siendo más escasos, por lo tanto también están subiendo de precio, y como forman parte de la canasta de la medición de inflación, también se ve reflejado este aumento inflacionario, y por lo tanto un mayor costo para los bolsillos de las personas. Yo no sé si tenga relación, me imagino que sí. Leonardo, ¿qué pasa con el comercio informal? Con aquellos que no pagan impuestos, no pagan nada, que trabajan al margen de la ley, donde evidentemente le hacen un daño tremendo, ¿cierto?, al comercio formal, al que va paso a paso cumpliendo con todo lo que le piden, contribuyendo, haciendo todo su tema dentro del marco de lo esperado. Pero, ¿qué daño le hace a la economía que una persona decida comprar al vendedor que está en la calle, que le está ofreciendo los mismos tomates que de pronto los puede tener en la Feria Pinto o en un almacén, otro comerciante que está pagando además de esos impuestos? A ver, eso tiene varias aristas en realidad. A ver, primero hay que colocarse en el lugar de la persona que tiene el trabajo informal de partida, porque lógicamente que pueden ser trabajos no calificados. Muchas personas de ellas probablemente no acceden al trabajo formal porque, claro, no tienen la educación suficiente, no pueden, ¿cierto?, acceder a un contrato laboral, a un contrato de trabajo, o pueden tener circunstancias de vida, ¿cierto?, que pueden evitar que puedan incorporarse en el mercado formal. Y lógicamente que esas personas, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo obtienen sus niveles de ingreso? ¿A través de qué? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven esas, claro, personas? ¿A través de cómo van a empezar ¿cierto? Entonces, muchas de ellas recurren a este comercio informal. Estamos hablando, no sé, venta o emprendimientos, ¿cierto?, individuales, donde se ponen a vender de manera ambulante, ¿cierto?, sí, en algunos lugares, que claramente uno entiende que por necesidad. Sin embargo, esto puede afectar también principalmente al sector económico local, en el sentido de que, lógicamente, se evitan el pago de impuestos, permisos importantes, ¿cierto?, que sirven para poder fomentar el comercio local también en otros ámbitos formales. Sin lugar a duda, puede también afectar en cuanto a algunos temas relacionados, por ejemplo, con el tráfico de algunos productos. La trazabilidad nadie la conoce, ¿de dónde viene el producto? La piratería también se puede ver materializada en este tipo de comercio. Y una serie de aspectos, ¿cierto?, que dicen relación que le quitan la oportunidad, ¿cierto?, a aquellas personas, sí, que efectivamente están desarrollando sus trabajos como corresponde. Pero insisto, hay que hacer un análisis bien matizado, y eso es complejo, desde la perspectiva
del desarrollo social, ¿ya? Sin duda, porque el desarrollo económico... Además la pandemia dejó a varias personas sin sus puestos de trabajo, o sea, tiene que haber sido súper difícil para ellos poder levantarse. ¿De qué forma me levanto para poder sacar adelante esta familia? Pero también tenemos, en el caso de la ciudad de Temuco, comercio ambulante instalado que forma como una verdadera organización, digamos, que se apodera de las calles. Entonces, pero más allá de eso, que evidentemente el componente social no podemos dejarlo de lado, tenemos que comprender la situación, digamos, que pudieran estar viviendo quienes optan, digamos, por la informalidad. La pregunta es si efectivamente cuando yo accedo a comprar un producto que está siendo vendido informalmente, estoy contribuyendo a las malas condiciones económicas que tiene hoy día el país. Lo afecto también. Voy a eso porque muchas veces hablamos de macroeconomía, el Banco Central, las responsabilidades de pronto de los empresarios, ya las pymes, etcétera, pero nosotros como consumidores, ¿tenemos alguna responsabilidad en eso también? A ver, los efectos directos de eso tienen que ver con que no hay un registro, hay una economía informal, una economía subterránea, en donde existen datos que hoy día no se están midiendo o que existe información que de alguna forma puede estar afectando claramente la economía desde la perspectiva de principalmente el empleo, ¿ya? Y tiene que ver también con la disponibilidad de la oferta monetaria en una economía. Por lo tanto, eso, si uno lo analiza desde la perspectiva de aquellos datos faltantes, porque al final uno lo que tiene que ver es que si uno lo extrapola a todo nivel, a todo el país, hay mucha información que no se está canalizando a través de la emisión de boleta, el pago de impuestos, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando uno mide la actividad económica a través de los registros de inflación y todo lo demás, puede estar afectando claramente las decisiones de política monetaria que el Banco Central puede estar sosteniendo, digamos, o impulsando. Por lo tanto, si no hay datos, o hay datos que puedan de alguna forma alterar el funcionamiento macroeconómico de un país en el sentido de no disponer de toda esta información, se pueden tomar decisiones macroeconómicas que no puedan estar en línea con ir mejorando algunos aspectos puntuales de la economía, y claramente que puedan haber algunos efectos importantes de claro, porque en comercio. definitiva cuando hablamos de todos estos temas económicos muchas veces se pierde la responsabilidad, el deber que tenemos los consumidores, que somos los que estamos, digamos, sumando, somos todos los que vamos sumando. Bueno, hay temas relacionados también con salud, por ejemplo, si ustedes están consumiendo algún producto en un servicio ambulante donde no tiene registro, donde no hay regulado. Bueno, vimos en Santiago el año pasado cuando una señora comió un anticucho y le salió un chip, ¿cierto? De un perrito. Entonces, esos aspectos claramente que también son aspectos negativos hacia las personas, hacia el consumo de este tipo de productos. Como les digo, la piratería o el mismo tema relacionado con el tráfico de productos robados, por ejemplo. Claro, y somos parte de productos sin querer, queriendo. Claro, imagínese, usted llega y compra un producto que claro, y no sé, en algún minuto hacen una investigación y le toca a usted justamente que usted compró un producto. Yo compré eso, pero yo no sabía. Entonces hay efectos negativos, lógicamente, en el Leonardo, nos queda un minuto, esa es su cámara, las recomendaciones para las personas que nos están viendo en la casa de aquí en adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la platita que vamos ganando? Sí, a ver, lo importante para las familias es que si bien es cierto, es entendible, ¿cierto?, que hoy día tenemos una inflación bastante alta, precios disparados, ¿cierto?, en distintos lugares, en distintos locales comerciales. Lo importante, señora, señor, ¿cierto?, la familia en general, que vayan y no se vean incentivados por comprar lo primero que vean, ¿ya?, de partida. Hay cosas que están mucho más baratas en otros lugares que lo pueden perfectamente seguir cotizando. Hemos visto aquí mismo en Temuco, ¿cierto?, lugares que tienen diferencias de precios significativos, por lo tanto es importante que hagan una revisión permanente, ¿cierto?, del presupuesto familiar, de las luquitas, ¿cierto?, que les vayan faltando y para poder
poder llegar a fin de mes, poder comprar aquellos productos donde estén más baratos. Yo creo que hoy día, para poder abordar el tema inflacionario, siempre tenemos que ver, ¿cierto?, lógicamente, aquí en el lugar donde está hoy día más barato, porque claro, las familias no podemos hablar sobre tasas de interés, política monetaria, bueno, desde la perspectiva de la renegociación de los créditos, lógicamente que es un problema para la familia hoy día. Sin embargo, para mayor disponibilidad hoy día, lo más importante es que puedan cotizar y tener la posibilidad, ¿cierto?, de adquirir productos lo más baratos que se pueda, ¿cierto?, en comparación con otros lugares. Hay que estar atento entonces a las ofertas, buscar aquello que tenga descuento. Muchas gracias, Leonardo Rivas, por acompañarnos el día de hoy. Muchas ya sabe, muy buenos consejos para enfrentar este año que ya avanza y por supuesto no ver afectado el bolsillo por malas decisiones. Gracias, Leonardo. Vamos a pausa, volvemos enseguida.